el hijo, ¿no? Empezamos con filiación, después van a ver acciones con la doctora Ale, después vamos a ver adopción y el último van a ver todo lo que es responsabilidad parental. La filiación es básicamente el vínculo psíquico que une a una persona con sus progenitores, en ser madres o padres. En realidad toda la doctrina, apoyándose en la iniciativa de la Corte, utiliza el término progenitores como un genérico para incluir tanto a hombres como a mujeres, especialmente teniendo en cuenta que después de la 26-18, más después de la sanción del Código Civil Comercial, hoy la filiación no solamente está relacionada con un hombre o una mujer, sino también casos de dos mujeres, de una sola mujer o de dos hombres, ¿no? Las fuentes filiales, acá está mal, es 558, no es 538. Las fuentes filiales son tres. El código reconoce tres fuentes filiales: la filiación por naturaleza, la filiación por técnicas de reproducción humana asistida y la filiación por adopción. La filiación por técnicas recién fue introducida con el Código Civil y Comercial. La primera filiación, que es la filiación biológica o por naturaleza, fue la única que había contemplado el Código de Vélez, y es la que tenía como precedente la unión sexual entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cuál es el elemento fuerte acá, digamos? ¿Cuál es la causa fuente de esta filiación? El biológico, la identidad biológica. En este caso, lo biológico y lo genético están presentes en esta unión sexual, ¿cierto? La filiación adoptiva la incorporó recién el Código Civil con la ley 13.252 en el año 1948. Esto había sido un terremoto muy grande en la provincia de San Juan, había dejado muchos niños huérfanos, y una forma de contemplar la reparación de este derecho a volver a vivir en familia fue a través de esta ley de adopción. Y la última, en la que se incorpora con el Código Civil y Comercial, aunque ya estaba regulada por una ley anterior, es la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que lo que buscó es contemplar todo el avance científico que se venía dando en relación a esta otra posibilidad de tener hijos, de completar el proyecto de familia, que no tenía que ver con el vínculo sexual o con la unión sexual propiamente dicha, sino que abría la posibilidad a otras formas familiares sin esa unión sexual a través de procedimientos médicos. Y acá la causa fuente es la voluntad procreacional. En la adopción, ¿cuál sería la causa fuente? Solamente una sentencia. La sentencia judicial es la única forma de entrar en estado de hijo adoptivo, ¿no? La filiación biológica lo que se caracteriza es porque el elemento biológico y el elemento volitivo normalmente están presentes. Dos personas normalmente tienen sexo, porque quieren y pueden tener un hijo. Pero fíjense que el elemento volitivo, esta voluntad, puede estar o no, porque yo puedo tener una relación ocasional con alguien sin que sea la intención de ninguno de los dos tener un hijo y se engendra un hijo, no hay ninguna interrupción del embarazo, y los dos vamos a ser padres más allá de nuestra voluntad. ¿Se puede coincidir o no? En cambio, en la filiación por técnicas, tengan en cuenta que esta voluntad procreacional es la que emplaza en el estado de padre de determinado hijo, ¿no es cierto? Y cualquiera sea la fuente filial, cualquiera sean de estas tres, siempre se caracterizan porque se apoyan en dos principios. Uno es el principio de igualdad y otro el principio del derecho a la identidad. ¿Y qué dice el principio de igualdad? Que cualquiera sea la fuente de filiación, siempre va a producir los mismos efectos. Es decir, que el hijo que es emplazado en el estado de hijo no tiene ninguna diferencia, no importa la forma en la que haya nacido. Siempre va a tener los mismos derechos y los progenitores van a tener con él los mismos deberes. Y esto, que hoy seguramente no dice, estupidez, pero obvio, todos los niños son iguales, no era tan así, no fue tan así en la historia de nuestro Código Civil, que en sus orígenes fue bastante
discriminador en cuanto a la situación de los hijos, ¿no? Distinguiendo distintos tipos, ustedes los van a ver ahí, pero la distinción básica era legítimos y no legítimos. Los legítimos eran solamente los que nacían en el matrimonio, y el resto eran no legítimos. Y esto tenía muchas diferencias en cuanto a derechos, por ejemplo, en el ámbito hereditario. Dentro de este grupo de los no legítimos había desde hijos adulterinos, producto de una persona que estaba unida al matrimonio con otra, con un tercero, hijos sacrílegos, hijos de personas que profesaban el culto católico, hijos naturales, los que los padres no estaban casados, y todo esto generaba una discriminación que no solamente tenía que ver con la discriminación legal, sino que representaba la situación social de esa época. En esa época esta discriminación existía. Ayer que estaba una niña me veía que estaba haciendo esto, le decía yo que, por ejemplo, cuando ellos ingresaron a la escuela, que tiene 26 años mi hija, en la escuela todavía, que daban esas charlas de los padres para ver si van a dar la vacante o no, todavía había una diferencia entre los hijos que estaban unidos en matrimonio y no. Los que estaban unidos en matrimonio accedían antes al banco del colegio que los naturales en una escuela católica, ¿no? Entonces ahí está cómo se fueron suprimiendo las distinciones, cuáles fueron las leyes, cuál fue el avance normativo que se dio, hasta terminar absolutamente con todo tipo de discriminación a través de los principios que consagró la Convención de los Derechos del Niño, que establece el principio de igualdad y no discriminación. ¿Dónde lo establece? Específicamente en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sin distinción alguna. Más adelante dice, tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, actividades, opiniones o creencias de sus padres, tutores o familiares. A su vez, el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que también habla sobre la protección de la familia, dice en el inciso 5, la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos dentro como fuera del matrimonio. Y estos dos artículos son normas de jerarquía constitucional para nosotros, porque están incorporadas al artículo 75, inciso 22, con ese carácter. ¿Cuál es la principal consecuencia que tiene este principio de igualdad? Y es el artículo 259. El 259, espero haber copiado igual. El jurídico es el 259. No, puse todos los artículos mal. Es el 531. No, bueno, ya lo corregí antes. No, es el 559, perdón. Artículo 559, certificado de nacimiento. El registro del estado civil y capacidad de las personas solo debe pedir certificados de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida o ha sido adoptada. Esta regulación, que también es como una consecuencia, es la forma de visibilizar que existe igualdad, porque en definitiva uno anda con la partida de nacimiento con un montón de trámites y las personas que las reciben o que toman conocimiento de esos trámites no tienen por qué saber si yo nací por el uso de técnicas de reproducción humana asistida, si soy adoptado, como sea. Implica que ese certificado de nacimiento que se da, que se vincula, que es la constancia, que es mi acta con la que yo voy a ir por la vida, no va a tener ningún tipo de discriminación. Esto no quiere decir que el registro no tenga conocimiento de estas circunstancias. Hay un legajo en el registro civil donde consta si yo soy hijo adoptivo, quiénes eran mis padres biológicos, si he nacido por el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, sobre todo de las heterólogas que ahora vamos a ver, que es con material genético de un tercero, con material genético de un donante, también es una inscripción que queda en el registro civil, pero no consta como les digo, en este certificado. Y fíjense que la prohibición es doble. No va a constar el estado civil de los progenitores, que ahí no dicen que es hijo matrimonial, es hijo extramatrimonial. Y no va a constar el tipo filial, es decir, no va a decir nació de una relación sexual, nació de una técnica o ha sido adoptado.
Y por supuesto, como hablábamos recién, la intención es evitar la discriminación social que es primera. El segundo de los puntos, de los principios que vimos, uno era igualdad y el otro era derecho a la identidad. ¿Y qué es la identidad? Vamos a sacar una de ¿Qué es la identidad? Es fundamental saber de dónde venimos y quiénes somos. Bien, eso es identidad. Exactamente. O sea, estos principios nos vienen en otras materias, calculo, la estructura, ¿no? El derecho a la identidad es como esa fuerza, o sea, ese rastro que nos acompaña durante toda nuestra vida, desde que nacemos en adelante. Y obviamente por eso hablamos de la identidad como un proceso. La identidad no es solo nuestro origen de nacimiento o nuestros datos genéticos o nuestro vínculo con nuestros progenitores, sino que está formada por distintos, como si fueran eslabones de una cadena que nos van acompañando con lo que nosotros somos en la vida. Por eso este autor, que es Fernández Cesárigo, hace una distinción que a ustedes también los acompaña en el resto de la vida porque es como el interés superior de, digamos, cada presentación que a veces hagan en un grupo familiar tiene que ver con esta distinción, que es la identidad estática de la identidad dinámica. La identidad estática tiene que ver con estos datos de la identidad que no se modifican. Básicamente, no sé, normalmente no se modifica el nombre, pero por ejemplo, más profundo, las huellas, los datos de nacimiento, el ADN, todo lo que viene desde lo genético, pero también desde lo biológico en el momento del nacimiento. Eso no se modifica, ¿no es cierto? Eso forma parte de mi historia vital, cómo llegué yo al mundo. Pero después hay una identidad dinámica que es lo que se va formando con lo que yo hago, con lo que me gusta, con la música que escucho, con las personas con las que me relaciono, con lo que estudio, con lo que trabajo. Y que hace que cuando el que me ve a mí dice, ah, ella es la Daniela Carmen. O sea, que me distingue a mí de otro, que hace que yo sea yo. Esa es la identidad dinámica. En su conjunto, tanto la estática como la dinámica, hace que cada uno sea quien es. Y la identidad de nacimiento, la identidad estática, tiene mucho que ver porque es el cimiento en el cual se va construyendo la identidad. Ustedes van a ver cuando hablamos de adopción, la importancia que tiene conocer este origen biológico, como conocer, acá como dice esta frase, conocer la propia génesis, la procedencia, de dónde vengo. Esta es una aspiración natural del ser humano, que incluye lo biológico, pero lo trasciende. El normal desarrollo psicofísico exige que no se trabe la obtención de respuestas a estos interrogantes. Cuando tengo la necesidad de estos interrogantes, la posibilidad de buscarlos, que lo vamos a ver, como les digo, mucho cuando desarrollemos adopción. Y para el sujeto, conocer sus orígenes tiene mucha relevancia en la forma en que uno va formando precisamente su personalidad en el tiempo. Este derecho a la identidad está también contemplado en la Convención de los Derechos del Niño en dos artículos. En el artículo 7, que dice, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. A ser cuidado por ellos, esto que ya vieron ustedes las medidas excepcionales. El primer derecho es a ser cuidado por padres, ¿no es cierto? ¿Vieron esto? Cuando vieron medidas excepcionales. O sea, la última medida que va a tomar el sistema es para por tu familia. ¿Vieron medidas excepcionales? Sí. Yo que me miro así de atrás de mi mamá que no este derecho a ser cuidado por la familia. Y el 8.1 de la misma convención que dice los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre y relaciones familiares. Fíjense que los dos repiten los mismos ítems, nacionalidad, nombre y relaciones familiares. El inciso 2 de este artículo 8 dice, cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de estos elementos de su identidad, o todos ellos, los estados deben prestar
prestar asistencia y protección apropiada para establecer rápidamente su identidad. Y la ley 26061, que es la ley de protección de derechos, también contempla y distingue identidad de identificación. ¿Qué sería identificación? Todo lo que tiene que ver con la documentación, ¿cierto? Con el acceso a la documentación legal que respalda quién son. La identidad es lo que vimos recién y la identificación. La ley 26061 es bastante copiona, digamos, un poco más amplia, pero sigue mucho la línea de la Convención de los Derechos del Niño. Y la 5357, que es nuestra ley provincial de protección de derechos, copia bastante lo que es la 26061. O sea, cuando yo estudio una, estudio las tres, ¿no? Y la ley de identificación, el artículo de la identificación que tiene la 26061, pero no la Convención de los Derechos del Niño, dice que los organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean identificados de forma gratuita. Hay gente que antes no sacaba el DNI, no tenía plata. Obligatoria, oportuna e inmediatamente después de su nacimiento. Cuando yo trabajaba en el Curro Familia, tuve el caso de un chico que tenía 16 años y no tenía documento. O sea, no tenía documento, nunca había sido notado. Y este chico, ¿cómo le hicieron la vacuna? ¿Cómo fue la escuela? ¿Cómo entró, no sé, a un quirófano? O sea, para tratarte de apéndice, hacer reducirse una fractura. Es como impensable que alguien pase la vida sin documento. Inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme un procedimiento, que es el procedimiento de la 24540, alguien fue mamá hace poco, ¿no? Establece todo un procedimiento que se da en la sala de parto, que trae como una ficha médica, cómo se va a establecer la identidad antes de cortar el cordón, se deja la huella plantar del niño, la de la madre, toda una ficha para garantizar que ese hijo antes de ser separado es de esa manera. El artículo 13 que dice que los niños, niñas, adolescentes y las madres indocumentadas tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueban su identidad de conformidad con la normativa vigente. También el artículo lo que contempla es que la indocumentación de los padres no puede ser causal de demora para la inscripción de los hijos. Yo no puedo decir, bueno, vos sacá primero el tuyo. Sí, profe, perdón. Eso que pasa de que hay muchas personas grandes que no tienen DNI, bueno, en Defensores se ve mucho, y son personas que tuvieron padres que viajaban mucho o que eran, no sé si está bien decirlo, pero eran hippies, se dedicaban a las artesanías, entonces viajaban mucho. Y era un caso que tuvimos de un señor o sea, en teoría debe tener 30 y pico de años, no se sabe bien, y nació en Tucumán. Entonces fue todo un problema hacer el proceso porque los de Tucumán no sabían nada, acá nadie sabía nada, la madre ya se murió. Entonces era como todo un trámite que en realidad no tendría que ser así, pero no tenía nada. Lo que pasa es que cuanto más grande uno es, lo que se complejiza es que vos tenés que determinar que ese nacimiento se produjo así. Cuando vos tenés, no sé, un chico, no sé, bueno, tiene 5 años, no lo noté, probablemente tiene un acta de nacimiento. Pues si nació, o sea, el 28 de junio del 2020 en la maternidad, va a haber una ficha, va a haber una constancia, va a haber un libro que diga algo. Cuando vos tenés una persona que nació hace 30 años, es difícil encontrar alguna documentación que respalde. Y el registro tiene que verificar en esos casos. Uno, que la persona no esté ya inscrita. O sea, si vos me inscribís con facilidad, saco otro documento en otra persona, podría ser un estafador y anda cambiando de identidad cada 2 días. Y por otro lado, comprobar que tiene la edad que dice tener, que nació hijo de quienes dice ser, porque o sea, empezás a jugar con derechos hereditarios con muchas cuestiones que son de orden público, que te hacen a veces ser muy exigente. Y por un lado son exigentes y por el otro, como dice Kant, es injusto que le pongan tantas trabas porque la gente también se cansa. O sea, va a hacer trámite y va a decir, y ahora tenemos que presentar esto, y ahora que vengan los 2 testigos, y muchas veces los trámites se paralizan en el mes. Profe, y eso se da mucho también porque nacieron en domicilio, o sea, no nacieron en un hospital donde se puede de alguna manera. Ya está regulada la forma de inscripción.
se ha ido regulando estos últimos años. Antes se daba más. Antes la comunidad hippie era muy común que tengan hijos en comunidad, sin asistencia médica, y después necesariamente tenían que hacer la inscripción judicialmente. Ahora se estableció un procedimiento administrativo para que lo hagan en el registro y que no todo se tenga que judicializar, pero es como si fuese no es el juicio, pero un pequeño procedimiento con características parecidas a las del juicio, porque tenés que presentar estos informes médicos, que ahora los vemos, pero tenés que presentar informes médicos, testigos y determinadas circunstancias, acreditar determinadas circunstancias para que el registro tenga por probado que eso fue así. Y también la 26061 establece que el primer documento va a ser gratuito, porque aunque uno no crea, hay gente que no saca el documento que no tiene plata para hacerlo. Así estamos. Este derecho a la identidad entonces contempla o incluye una serie de derechos como el derecho a ser inscripto, el derecho a conocer los orígenes, a preservar los vínculos de origen, el derecho al nombre, a la nacionalidad, a la vida familiar, entre otros. Y por supuesto que todo esto aparece atravesado por el interés superior del niño, ¿no? Cuando todas estas cuestiones están relacionadas con niños, niñas o adolescentes, siempre es una demanda judicial contemplar el interés superior del niño que está en la Convención de los Derechos del Niño y que expresamente dispone que las medidas que tomen tanto las instituciones públicas como las privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben dar una consideración especial a este interés superior. Un interés superior que no es abstracto, o sea, no es que yo diga, lo mejor para todos los chicos es crecer con sus dos padres. No, o sea, si el padre abusa del hijo, en ese caso no va a ser lo mejor. Entonces es un interés que se construye en cada caso particular. Cada situación que llega, que les va a llegar a ustedes como abogados y que llegan al juzgado, en nuestro caso, hay gente, todas las personas que yo conozco que llegan por la familia llegan por el interés superior del niño. O sea, uno llega pidiendo no pagar los alimentos y el otro pagar los alimentos y los dos hablan del interés superior del niño. Es una norma tan flexible que cada uno la llena como quiere. Entonces, desde el tribunal es importante ir completando, dándole forma al interés superior, haciendo el traje a medida para ese caso y para ese niño. Pero yo sigo creyendo de que uno no puede rellenar eso ni hablar de, o sea, uno no puede, desde lo ético no puede hablar del interés superior del niño si estás proponiendo algo que vos sabés que va en contra del interés del niño. Yo eso lo puedo admitir a veces en los padres, o sea, puedo entender que hay padres que están tan afectados por determinada situación que creen ver algo que no es. Pero me parece que nosotros como abogados tenemos una responsabilidad diferente. No podemos seguir en esto ciegamente al mismo tiempo. Si nos están planteando, si tenemos la responsabilidad de hacer creer esto que usted está pidiendo no es conveniente para su hijo. Y este principio, cuando lo analizamos desde la identidad, hace ver esto, que esa identidad no solamente está atravesada por lo biológico, no siempre lo biológico me va a llevar a hacer lugar a una acción de filiación o no, sino que yo voy a analizar esto a partir del interés superior del niño. ¿Es conveniente para este niño en este caso particular? Y voy a un ejemplo. Nosotros tuvimos hace un tiempo una demanda, una persona que viene e impugna la filiación de sus hijos, ¿no? Dice, mira, yo tuve con esta mujer estos dos chicos, pero los chicos fueron anotados por la persona que convive con ellos. Los reconoció la persona que convive con ellos, pero son míos. En forma privada, yo me puse en contacto con ella, hicimos este ADN y los chicos son míos. Y se inició el juicio y cuando vinieron los chicos al juzgado, ustedes saben que siempre tienen derecho a ser oídos, cuando vinieron al juzgado, o sea, nosotros no tenemos nada con esta persona. Mi mamá nos presentó, nos dijo quién era, sabemos que es nuestro padre, eran hijos adolescentes. Pero no tenemos nada. O sea, las veces que lo vemos, él quiere hablar de mi mamá, no habla de nosotros, no nos llevamos adelante ninguna relación. Y para nosotros, nuestro padre es la persona que nos reconoció, con la que crecemos, con la que estamos, con la que nos cuida, la que nos da a comer. No queremos ser
reconocidos como hijos de este señor. Se hicieron los exámenes psicológicos que dieron lo mismo, o sea, los chicos no tenían un registro de necesidad de ser emplazados. Y en definitiva, se analizaron, hay algunas posibilidades de que en realidad fueran los tres, de no correr a este progenitor afectivo. Y yo la verdad que dije, o sea, no, o sea, ellos saben que son sus hijos y el día de mañana podrán iniciar una acción de filiación. Ellos saben que ese vínculo biológico está. Pero hoy, para ellos es más importante este vínculo afectivo. Yo sugerí eso y la jueza hizo lugar y rechazó, por ejemplo, la demanda. Sin perjuicio que los chicos la pueden iniciar en cualquier tiempo. Y en esto es la importancia de esto que venimos hablando, la importancia de la socioafectividad, de la que hablaron ya, no sé, creo desde la primera clase venimos hablando de socioafectividad y la importancia que tiene en el campo del derecho a familia, ¿no? Cómo este vínculo socioafectivo que se va formando empieza a impactar en las relaciones jurídicas, empieza a pedir pistas, ¿no?, para su reconocimiento en distintos ámbitos. Esta socioafectividad se refiere a estas relaciones de hechos, a estas voluntades afectivas que convergen en un trato entre dos personas y que pueden no coincidir con los lazos sanguíneos o los legalmente reconocidos. Y esta socioafectividad se fue incorporando en muchas normas en el campo del derecho a familia. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, en la obligación alimentaria que tiene el progenitor afín, en el derecho que tienen los referentes afectivos a tener un régimen de comunicación, por ejemplo. No sé, mi marido y yo nos separamos, yo me quedé con los chicos y yo estoy con la familia del marido, no quiero que nadie vea a los chicos. Y ahí no solamente está la familia, están las madrinas de los chicos. La madrina no tiene derecho a verlo, que estuvo ahí, que lo cuidó, que lo quiso, por más que yo esté enojada. Estos referentes que son importantes para los chicos, porque no solamente la madrina tiene ganas de verlo al chico, no tiene ganas de verla, no tiene ganas de seguir con ese vínculo. O sea, este reconocimiento que ya está en lo legal, que ya está en las normas de nuestro Código Civil y Comercial, y otras situaciones que todavía no están en las normas de nuestro Código Civil, pero que empiezan a colarse a través de la jurisprudencia. Y cuando hablamos de cómo impacta esta socioafectividad en materia de filiación, vamos a ver ahora una serie de situaciones que se dan y que empiezan a romper ciertas disposiciones legales, porque tienen que ver esto con empezar a consagrar la identidad dinámica, la que se construye en la vida cotidiana, los afectos, los vínculos afectivos, ¿no? Y se van, la jurisprudencia las va incorporando a través de esta mirada armónica que se hace del Código Civil y Comercial, a través de los artículos 1 y 2, donde te habla específicamente de esto, donde el Código resuelve los casos que se presentan. O sea, no hay normas abstractas, las normas se van adaptando a los casos que se presentan. Y como lo socioafectivo en sí mismo no es un estado, o sea, yo no soy hija por socioafectividad, son casos que van a necesitar un reconocimiento judicial, pero donde lo socioafectivo sí empieza a tener fuerza, a cobrar fuerza, al punto que ahora vamos a ver sentencias que han tenido su base en vínculos socioafectivos. Nosotros tenemos, cuando empezamos a hablar de la filiación, arrancamos por el artículo 558, y el 558 tiene como tres partes, ¿no? La primera dice que la filiación puede tener lugar por naturaleza mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción, que sabimos eran las tres fuentes filiales. El segundo párrafo dice, la filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, sea matrimonial o extramatrimonial, tiene los mismos efectos. Esta era la parte del principio de igualdad, donde habla de naturaleza, técnicas y adopción plena, porque ya van a ver ustedes más adelante que la adopción puede ser plena o simple. La plena equipara prácticamente al hijo biológico, a la filiación común. Pero la simple no genera vínculos con todos, sino genera vínculos entre adoptante y adoptado, pero no con la familia del adoptante, entonces no tiene los mismos
efecto, ¿no? Porque, bueno, no generar vínculos también afecta, por ejemplo, cuestiones hereditarias. Entonces, mismos no son. Y el último punto del 558 dice: ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. ¿Qué quiere decir este 558, no? ¿Qué les parece? Profe, recientemente hubo un caso, ¿no?, en el que habían reconocido 3 vínculos filiales y después el juez dijo que no, que solamente existían 2 y en base a esto, lo que dispone el Código Civil y Comercial. Tenemos muchos casos, pero tenemos un caso salido del horno, creo que de marzo, de marzo de este año, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratifica la plena vigencia de este 558. Y cuando dice que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales sin importar la naturaleza, lo que te quiere decir es que para que una persona sea emplazada como hijo, es necesario que alguno de los 2 vínculos no esté cubierto. Tenemos que tener 2 casilleros. ¿Hijo de quién es? De Daniela y Martín. Viene Pedrito y dice: ah, pero yo soy el padre. Bueno, ¿pero a qué vas? Acá. Porque dice acá, Daniela o Martín, no hay más lugares. 2. No hay más lugares. ¿Dónde vas a entrar vos? Entonces vos, para reclamar, por ejemplo, vos para pedir, que se llama reclamación de filiación, para reclamar la filiación de alguien, primero tengo que sacar. Primero impugno. No, para Martín no es culpable. Lo impugno, lo saco a Martín y puedo entrar yo, pero no podemos estar los 3, solamente 2. Y esta postura del doble vínculo no es solo nuestra, es la que prevalece en la legislación comparada. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de socioafectividad, empezamos a poner en jaque ese principio del doble vínculo. Porque vos pensás así: bueno, todo bien, pero ¿qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con el vínculo socioafectivo que tiene este chico? ¿Qué pasa con la realidad en la que vive? Y como les decía, con la interpretación esta armónica de los artículos 1 y 2, la jurisprudencia fue permitiendo que los jueces resuelvan estos casos desde una mirada más integrada. ¿Pero qué pasa? La regla del 558 es una regla de orden público. O sea, no es algo que yo puedo decidir por mi propia autonomía de la voluntad de moverlo. Entonces, la mirada que tienen los jueces, aunque es integradora, es muy estricta. Y esta ruptura del binarismo se ha ido dando en la jurisprudencia en distintas situaciones, ¿no? En casos de triple filiación relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida, casos de triple filiación relacionados con la adopción y casos de triple filiación relacionados con la biología. Por ejemplo, de triple filiación, según una publicación de Marisa Herrera que sale criticando el fallo de la Corte, o sea, esta publicación es de marzo, capaz que no está tan actualizada, pero había a nivel nacional 4 casos de la filiación ITRA, 18 de filiación y adopción y 29 de filiación y biología. Yo no sé de dónde sale específicamente esta estadística, porque pienso muchas veces en las jurisdicciones locales. Yo no sé, un fallo de Catamarca, que no fue ni apelado ni nada, ¿lo conocerán? No sé dónde está registrado, ¿no? Pero bueno, estos son los casos, no sé si serán casos de cámara, o de dónde sale específicamente la estadística, pero es la que ya tiene en su publicación de la ley. Y si bien uno piensa esto, que todos los casos están relacionados con técnicos, es decir, que alguien ya dio su material, ya quiere tener vínculos, fíjense cómo la mayoría de los casos responden a situaciones de filiación, de triple filiación y biología. Casos donde la socioafectividad está sumamente presente. Tiene que ver con esto, con que hay un progenitor biológico y hay un progenitor legal. Hay alguien que reconoció, hay alguien que está en ese lugar de progenitor y que, como les digo, va a tener que ser desplazado. Entonces, ¿qué pasa en los casos concretos, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra jurisprudencia? En los casos de triple filiación y técnicas, los primeros 2 casos que se dieron fueron casos registrales. El primerísimo fue un caso que se dio en el 2014, donde 2 mujeres que habían decidido formar una familia, pero no querían recurrir a la donación, no querían recurrir a un donante anónimo, hablaron con un amigo de la pareja y lo sumaron a su proyecto familiar. Y en este caso,
Bueno, se presentan, por supuesto, van a una clínica, firman el consentimiento previo libre informado, expresan su voluntad procreacional, y cuando se presentan al registro civil a anotarlos, el registro civil se encuentra ahí con este problema. Pero, ustedes saben que los registros civiles son entes administrativos locales, ya que forman parte de los gobiernos provinciales, de La Plata. El registro tuvo una mirada muy armoniosa y decidió inscribir. O sea, dijo, sí, son un proyecto pluriparental, decidió inscribir y sacaron las fotos, una gran propaganda para el registro civil de La Plata. Pero bueno, o sea, era una inscripción administrativa y tratándose de disposiciones legales, ellos no podían declarar la inconstitucionalidad de las normas. ¿Qué pasa? Hasta entonces no había una norma, que era de 2014, no había una norma que prohibía expresamente tener más de 2 vínculos, como la que tenemos ahora en el 551. Este es otro caso parecido, que fue de Mar del Plata, donde una pareja compuesta por 2 hombres y una amiga deciden conformar una familia pluriparental y tener un hijo a través de las CAS. También prestan su consentimiento. En el 2016 nace una niña y ahí se presentan al registro inscribir el nacimiento y el registro lo rechaza y lo judicializa. Y en el 2017 el juzgado decreta la inconstitucionalidad del 558, esto ya era con nuestro código actual, con el Código Civil y Comercial, y ordena inscribir a la niña como hija de los 3. Dice, sí, es inconstitucional el 558, la inscribo como hija de los 3. Y fíjense lo que dice. De aplicarse la norma atacada del 558, el juzgador tendría que elegir entre la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, excluyendo a una de las personas con voluntad procreacional del consentimiento informado, o declarar nulo el acto y aplicar la filiación por naturaleza. Ninguna de las dos soluciones reflejan la realidad de A, como la nena, por lo que aplicando el ordenamiento en coherencia me lleva a ver que esta elección afecta a la dignidad humana de A y de todos los peticionarios. O sea, la situación en la que te pone a elegir, tienes 3 personas que prestaron su voluntad procreacional, 3 personas que dijeron son padres en este proyecto familiar. Cuando vos tenés que decidir quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera del proyecto, hay una situación compleja como juez y está en una situación horrenda para esa familia. Profe, pero en ese caso se lo inscribe en el registro. ¿No? No. O sea, nacen niños, hay 3 padres. No, bueno, lo van a inscribir como hijo de la mujer que dio luz. Ah, y después Pero se no pueden agrega. inscribir la triple filiación. Claro, después se agregaría la segunda filiación. Vos en ese caso, vos podés inscribir, o sea, como hijo de la persona que dio luz y como cualquiera de los otros 2 que prestó su voluntad procreacional. Lo que no podés inscribir es a 3. O sea, esta gente lo que dice es, somos 3, no somos 2, somos 3. Pero tiene que ser 2. Claro, vos lo podés inscribir como 2, por eso judicializan. O sea, por eso dicen, bueno, voy a la justicia para que la justicia me diga, en este caso pueden ser 3, tienen razón. Este caso es inconstitucional el 558. O en este caso no es aplicable el 558 porque no hace al interés de ese niño. Profe, ¿y usted qué opina al respecto? Yo creo que uno tiene que analizar cada caso puntual. No se ajustaría al hecho de que solo tienen que ser 2. No. Pero en ese caso no habría que modificar el 558. Sí, pero vos eso no lo podés dejar en la cabeza de la gente que va a pedir una solución. O sea, yo no puedo hacer modificar el 558 para mi proyecto parental. Yo lo que puedo pedir es que para mi proyecto parental se declare que es inconstitucional. Y el 558 ha sido producto de un debate intenso cuando se sancionó el código. Leía a Marisa Herrera, que ella dice que ella fue como una de las principales promotoras del código, que la regla del 558 no querían poner las personas que elaboraron el proyecto, termina poniéndose porque cuando se empieza a hablar de los matrimonios de mujeres que, por supuesto, obviamente usan material genético de un tercero, tenemos fuerzas importantes religiosas entre nuestras legisladoras empezaron a plantear, no, bueno, pero ¿cómo el chico no tiene un padre?
tiene un padre, tiene que tener alguna posibilidad de conocerlo, de que el padre esté presente. Entonces la forma de desplazar esa posibilidad y que quieran incluir eso, puede decir, no, tiene dos vínculos, tiene dos madres y chao. Pero bueno, tuvo otras consecuencias, ¿no? Profe, Sí. ¿Cuál es la finalidad de solo poner el límite de dos? O sea, ¿qué es lo que trata de protegerse? Lo principal que trataban de proteger, desde lo que yo leí de los argumentos, es por ejemplo de que ya las relaciones familiares son complejas como para hacer una pluriparentalidad y complejizar aún más la vida de los niños. Sería una cuestión de orden público, digamos. El 558 es de orden público. Ahora vamos a ver los argumentos que dio la Corte, porque la Corte dijo que el 558 se aplica sí o sí. También hubo casos de la triple filiación relacionada con la biología, que como les decía, son en su mayoría este tipo de casos que están relacionados con alguien que viene pidiendo ser emplazado como padre, ¿no? Como padre de un niño que ya tiene un reconocimiento. Este es uno de los casos más conocidos, no lo vamos a ver porque es más conocido, capaz que ya lo escucharon, que es el de la doctora Mariana Regalito de Monteros de Tucumán, que es el caso Juli. ¿Lo escucharon? Yo no. ¿No? Bueno, el caso Juli, se presenta un señor que era el padre biológico de Juli, impugna la paternidad que tenía la persona que la había reconocido. Y esta persona, que es el señor J, viene y dice, sí, tienes razón, o sea, yo no soy el padre, pero primero dice, rechace la demanda porque el plazo está vencido, ¿no? Ya van a ver cuando viene la doctora de las acciones, vos tenés un plazo desde que tomás conocimiento de que alguien puede ser tu hijo para iniciar las acciones. Juli ya tenía 9 años, participó con abogados, y ella tenía vínculo con los dos y reconoce como padres a los dos. Y ella dice que entiende cuál es lo que le explican de la identidad biológica y también de la legal, porque la legal es que esta persona lo reconoció, era su progenitor legal, pero que ella quiere que se respete su identidad y que no la hagan elegir. Y la jueza dice, en definitiva, ella siente que es hija de J y de L. De uno tiene el apellido y el afecto, y del otro reconoce que es su padre biológico y también tiene afecto. Vive con los dos, comparte con ambas familias, vivencia sus lazos de afecto con hermanos, tías y abuelos. Reconoce la filiación socioafectiva y biológica que ya existía y dice, tanto Juli como sus progenitores tienen derecho a disfrutar no solo de la compañía mutua, sino del reconocimiento de esa identidad familiar como una identidad diferente al modelo binario tradicional, pues es un elemento cardinal de la vida de Juli, y la norma interna que obstaculiza el disfrute de este derecho tiene una injerencia, interfiere ilícitamente en los derechos que están consagrados en la Convención Americana y en la Convención de los Derechos del Niño. Este otro el juzgado familiar número 2 de Orán. Acá el señor I se presenta y pide la nulidad del reconocimiento paterno en contra del señor S, ¿no? Respecto al niño P. Él dice, conoció a la progenitora del niño, que mantuvieron una relación, y que después de un año sin tener contacto con ella, él se entera que ella ha tenido un hijo y que había posibilidad de que sea hijo de él. Entonces la habla, hacen la prueba de ADN, da resultado positivo y él le dice a la señora, yo me quiero hacer cargo de mi hijo. Pero una semana más tarde esta progenitora fallece y el niño todavía era muy chiquito, tenía un año. El progenitor legal, que lo había reconocido, contesta la demanda y él reconviene por pluriparentalidad. O sea, él ya cuando contesta, reconviene por pluriparentalidad. Y es un caso donde le dan mucha importancia a esta forma procedimental. O sea, no que la pluriparentalidad surja como una posibilidad que te la incorpora el juez después. No, él ya reconviene por pluriparentalidad. Muy bien asesorado por la abogada. Y él dice, yo a la mujer esta la acompañé en el embarazo, la acompañé en el nacimiento y la acompañé hasta que falleció. Y la existencia de este señor me enteré en el momento del fallecimiento de ella. Desplazarme a mí, en definitiva, lo perjudica solamente a mi hijo. Y él plantea la inconstitucionalidad del 558. En el expediente se realiza una nueva prueba de ADN, dice sí, es hijo
hijo de este actor, y se celebra una audiencia donde las dos partes dicen, estamos de acuerdo con la pluriparentalidad e incluso estamos de acuerdo en convenir el cuidado personal, el régimen de comunicación, alimentos, permiso de viaje y apellido del niño. La asesora de la menores y la fiscal dicen sí, se puede declarar la inconstitucionalidad del 558, y la jueza reconoce la pluriparentalidad sobre la base de carácter plural que tienen las familias y que invoca el caso Atarapifo. ¿No es Atarapifo? Sí, Atarapifo Cortés. Y ahí ella se plantea esto. Sabe que hay dos posiciones. Puede ser la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad. ¿Saben más o menos cuál es la diferencia o por qué? ¿Qué es la inconstitucionalidad? Cuando un juez declara que determinada norma no es aplicable en casos concretos, porque para ese caso no es armónica con el resto de la Constitución. Pero declarar la inconstitucionalidad es siempre de última ratio, es la última opción a la que tiene que llegar el juez, porque las declaraciones de inconstitucionalidad empiezan a fracturar el sistema jurídico, ¿no? Empiezan a quebrar, entonces siempre tiene que ser como lo último que hace. Y la otra opción que te plantea el Código, pero especialmente, está para todo, pero especialmente para los casos de familia, es el análisis de los artículos 1 y 2. Entonces, cuando yo empiezo a decir, esta norma, en todo este conjunto normativo, ¿la puedo aplicar o valoro otros principios? ¿Hago valer otras disposiciones por encima de esta norma? ¿Cuáles? ¿No? Esta es la diferencia. Entonces, en estas dos posturas uno parte del juego de los artículos 1 y 2, porque surge esta mirada obligada, constitucional, convencional del derecho de familia, y por lo tanto declaran la inconstitucionalidad teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que la declaración es un acto de gravedad institucional. En este caso que vimos de Orán, la jueza lo que declaró fue la inaplicabilidad del 558. Dijo, no es necesario ir por la inconstitucionalidad. Profe, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Eso, que en un caso yo declaro que la norma no se aplica. ¿En la inconstitucionalidad? No, en la inaplicabilidad. Yo digo, en este caso la norma no se aplica, porque analizo todo el conjunto normativo y en su conjunto priman otros principios por encima de este. En la inconstitucionalidad declaro que la norma no pasa el control de constitucionalidad y que en ese caso no se puede aplicar. ¿Qué dice la jueza, no? Dice, el derecho a la identidad se ubica entre los derechos fundamentales, reconocido explícitamente en distintos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. El derecho a la identidad surge del derecho al conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento filial, el derecho a una sana y libre formación de la identidad personal. Y se pone una obligación a estas personas. El juez tiene la obligación de informarlo al niño que uno es progenitor biológico y que el otro es progenitor socioafectivo, que garantiza su derecho a la identidad. Y fíjense que es importante acá la jueza destaca la labor de los abogados, porque no es como en el campo de familia que alguien venga y esté de acuerdo. Entonces, cuando los abogados trabajan en pos de recomponer las familias, todos ganan. Es muy diferente el ejercicio del rol del abogado en el derecho de familia que el que ejerce en otras ramas. Y reconoce la labor de estos abogados que llevan este caso y les dice, fíjense, dice, es deseo de la suscripta destacar el trabajo llevado a cabo por la doctora Tanto y el doctor Tanto. Fueron ellos, con su preparación científica, con su rigor académico y su perspectiva de derechos humanos, quienes trabajaron con sus representados y propusieron a esta magistrada una solución superadora como reconocer la triple filiación. Ellos estuvieron de acuerdo en la pluriparentalidad y de acuerdo en una serie de cuestiones. Entonces la jueza no solamente hace lugar a la triple filiación, sino que además homologa un acuerdo donde adiciona el apellido del progenitor biológico después del progenitor reconociente, acuerdan el cuidado personal, un régimen de comunicación y hasta cuota alimentaria. Bueno, este es otro, no estamos de buena. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con la adopción? ¿No? Los casos de triple filiación y adopción. Nosotros tenemos también nuestros propios casos, el caso que pasó de la doctora Sacher, que bueno,
fallo reciente, pero no tan reciente, porque el pago se va poniendo cosas y algunas no voy actualizando. Creo que es un caso de ser del 2024, tiene el 2024, donde ella dictó una sentencia de adopción por integración, que se trataba de un jovencito que vivía acá en Catamarca con su mamá, la pareja de su mamá. Esta persona comparte con él desde que tiene meses de vida, la mamá se había separado de su padre, viviendo en Buenos Aires, creo, y prácticamente no lo ve en las vacaciones, nada. Va a las vacaciones, comparte, tiene allá hermanos, todo, pero no es su principal vínculo. O sea, mi papá al final es más mi papá de acá en Catamarca que mi otro papá. Y la jueza valora su identidad dinámica y establece que pueda tener su apellido. Él quería tener el apellido de su papá de acá y hace lugar a una triple filiación. Entonces, sin desplazar a su padre, lo emplaza como progenitor adoptivo a la persona que convivía con su mamá. Y la jueza ahí distingue la identidad estática de la dinámica y dice: el dato biológico es uno de los elementos constituyentes del derecho a la identidad, pero no es el único. Dentro de la vertiente dinámica de la identidad de una persona se ubica la socioafectividad como parte integrante de la identidad en sus distintas facetas, ¿no? Porque tiene este vínculo socioafectivo con este señor que sería su padrastro desde nuestra mirada, la jueza lo emplaza como su papá. Y fíjense, en este caso sí quiero que lo veamos un poquito más porque es bastante conmovedor, ¿no? Este es un caso de triple filiación por adopción también, pero está relacionado con un femicidio. El caso es del juzgado de familia número 10 de Bariloche, del 23, y ahí se presentan los señores E y M y piden la adopción plena de su sobrina de 3 años. E, una de estas personas, es hermano de G, que era la mamá de la niña y que fue asesinada por su pareja Q, que era el padre de la niña. Y luego del femicidio, este tipo se autolesiona y muere a los pocos días. Entonces la nena pierde en ese femicidio a su mamá y a su papá. E y M tuvieron a la niña a su cuidado desde los primeros días de vida, o sea, la acción se inicia cuando la nena tenía 3 años, pero ellos la tenían a su cuidado desde los primeros días de vida, que había sido cuando fue este hecho espantoso. Ellos dicen que el femicidio ocurrió en un contexto de violencia de género y que esas violencias eran justificadas y admitidas por la familia paterna. Por lo tanto, la niña no tiene vínculo con ninguno. Ellos tenían una guarda simple y piden la adopción. Piden la adopción plena con la familia paterna, o sea, cortamos todo vínculo, y la adopción simple con la familia materna, que en definitiva era su abuela, que va a seguir siendo su abuela, su abuelo. Y piden la inconstitucionalidad de un montón de artículos que tienen que ver con la adopción, que la van a ver, que tienen que ver con la inclusión en el registro, con otras cosas, no vienen para este caso, y piden la inconstitucionalidad del 558. Porque ellos, fíjense esta reflexión de este hombre que era el hermano de la mujer que falleció, y dice: desconocer que fue la madre de la niña al confeccionar la partida de nacimiento implica desconocer y negar la realidad de lo sucedido, siendo que el único motivo por el cual G no pudo ejercer su maternidad fue en virtud de su muerte en manos de Q. Piden que se le mantenga el nombre a la niña, que se le saque el apellido paterno y que se agregue el apellido de la tía de la niña, porque o sea, la nena ya tenía el apellido que era de su mamá y de su tío, y que se agregue el apellido. Y la jueza se pregunta: ¿es necesario acá declarar la inconstitucionalidad de todos los artículos relacionados con la adopción? Y dice, en algunos casos sí, pero considera que no es necesario recurrir a la inconstitucionalidad de esos artículos de adopción, pero sí del 558. Desde el 558 sí hay que declarar la inconstitucionalidad. Y dice: en virtud de la socioafectividad construida en el grupo familiar de I, es necesario reconocer y plasmar legalmente como progenitores de la niña a E y a M, para que puedan ejercer todo lo relativo a la responsabilidad parental. No existe perjuicio para nadie, ni para terceros, ni para el orden público, de que en el acta de nacimiento de la niña figuren 2 madres, conservando su filiación biológica y adicionando la filiación que surge de este proceso de adopción, y un padre, lo que no es más que el reconocimiento de su identidad
dinámica y socioafectiva. Por lo tanto, se impone la declaración de inconstitucionalidad de este artículo porque afecta ostensiblemente el derecho a la identidad, el derecho humano a formar una familia, a la libertad familiar y a la protección integral de la familia. Y dentro de los casos que tuvo la jurisprudencia, también hubo casos que tienen que ver con la situación de socioafectividad, con reconocer la socioafectividad. Acá no hay adopción por integración, que es la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente. No hay un padre, no hay un vínculo biológico, no hay alguien que viene pidiendo ser emplazado, sino que son casos donde la jurisprudencia solo atendió a lo que tiene que ver con socioafectividad pura. Y son dos casos, que es uno más. Que es del Tribunal de Gestión Familiar de Mendoza, que es ahora del 26, una señora pide el emplazamiento filial de un adolescente juzgada solo en la socioafectividad que la une, pero pide que se mantenga el doble vínculo que tenía la niña. Ella dice que tiene un sólido lazo afectivo con la adolescente, con ella convive desde que tiene 3 años, porque ella fue pareja del padre de la nena, pero ya no es, o sea, ya no es hijo del conviviente, porque ya no estaban más juntos. Dice que la madre de la nena falleció cuando la nena tenía 1 año y 2 meses, por lo tanto ella la crió prácticamente, llevó toda la vida con ella. Pero que bueno, la pareja se separó y la adolescente no se quiso ir con el padre, se quedó viviendo con ella. Por lo tanto, se fue gestando un vínculo de amor de madre e hija y que la nena espontáneamente le empezó a llamar mamá. La adolescente es escuchada en el proceso y la jueza dice: desconocer esta realidad familiar que los mismos adultos propician sería violentar la socioafectividad y la identidad dinámica de la niña. Desconocer la importancia de este rol materno sería, a criterio de la suscripta, destruir una parte vital, esencial de su sentir, de su desarrollo, de su vida. O sea, a esto vamos cuando hablamos de contemplar el caso particular, el caso puntual. O sea, ¿qué pasa en la vida de esta persona? Al final, respondo a un criterio de realidad, respondo a su mejor interés, lo que hago la favorece, la perjudica en cada uno de los casos. Y este es el fallo del que hablaba la compañera, que es un fallo reciente que sacó la Corte el 12 de marzo del 26, donde un poco pone fin a la discusión esta de la aplicación de la constitucionalidad o inconstitucional del 558, porque indiscutiblemente es la Corte, ¿no? Es la Corte, baja una línea preocupante, una línea que fue sumamente criticada por la mayoría de los autores que tienen que ver con, o que trabajan en el derecho de familia. La doctrina está toda en contra de este fallo de la Corte. Y las críticas son de lo más variadas, pero tienen que ver básicamente con esta situación. En abril del año 22, 2 hombres convivientes y una mujer promueven una información sumaria ante la justicia de Cava pidiendo que se le ordene el registro, anotar al hijo que la mujer, todavía es gestante, que la mujer gestaba con el aporte de material genético de uno de ellos, pero piden que lo anoten como hijo de los 3. Y dicen: este es un proyecto de familia múltiple, hemos utilizado técnicas de reproducción humana asistida, y presentan los consentimientos para ello. Piden que no se aplique el 558 o, en su defecto, que se declare la inconstitucionalidad. En primera instancia, el juez declara la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del 558 y le ordena al registro anotar esta triple filiación. Fíjense que el juez ya sabía que se venía la noche, sabía que iba a ser apelada la sentencia y le ordenó al registro que la anoten lo mismo, aunque sea en forma cautelar, que esto se anote como triple filiación. Nadie apeló, porque, o sea, nadie de las partes, porque las partes, en definitiva, eran una información sumaria, o sea, eran 3 que se habían presentado para el pedido de información sumaria. Por supuesto que ellos no apelaron sentencia, que le habían tenido el favor. ¿Quiénes apelan? El Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Y se va a la Cámara. Y la Cámara confirma esta sentencia de primera instancia. En el camino el Ministerio Público de la Defensa desiste, pero el Ministerio Público Fiscal la sigue y la lleva a la Corte.
Y la Corte dicta un fallo que rechaza la demanda, rechaza la información sumaria, y fíjense qué postura toma la Corte. Lo manda a primera instancia y le dice, determine de estos tres quiénes van a tener vínculo filial con ellos. O sea, no resuelve tampoco, lo manda a primera instancia. ¿Cuáles son los argumentos de la Corte? Ahí vamos. ¿Quién me había preguntado? Usted. Los argumentos. Que son un poco los argumentos para sostener, ¿no? Dice, la regla que establece que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, es una decisión normativa válida del legislador en materia de orden público de familia, cuya definición le corresponde al Congreso de la Nación. Nosotros somos un órgano judicial. Acá tenemos una norma de orden público, nosotros la tenemos que aplicar. Nosotros no podemos legislar, nosotros no somos el poder legislativo, nosotros somos el poder judicial. Y esta es una norma que dictó el poder legislativo. La norma no es discriminatoria, ni impone un único modelo de familia, sino que se limita a fijar un límite máximo al número de vínculos filiatorios dentro de un sistema que reconoce distintas formas de filiación, por naturaleza, por adopción o por técnicas, con igualdad jurídica. La norma respeta la igualdad, tiene este límite, pero eso no afecta a otras formas familiares, ¿no? ¿Afecta a otras formas familiares? Y dice, los vínculos afectivos o socioafectivos que pueden desarrollarse entre un niño, por lo que se cuestionaba, o sea, hay un vínculo afectivo que se desarrolla entre estas personas. Porque fíjense, o sea, era un niño, ya tenía sus años, o sea, ya estaba dentro de este proyecto de familia. Te dice, los vínculos socioafectivos que pueden desarrollarse entre un niño y los adultos no determinan por sí mismos un vínculo filiatorio. O sea, no son suficientes para un vínculo filiatorio, en términos jurídicos. La restricción legal responde a razones razonables vinculadas con la organización de las relaciones familiares. Y acá está todo la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. O sea, te dice como ponemos en crisis todo el sistema jurídico si hablamos de triple. La titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, la prevención de conflictos intrafamiliares, la necesidad de limitar la intervención estatal para dirimir los acuerdos entre progenitores y la estructura de derechos y deberes recíprocos, contenidos, bueno, cuestiones patrimoniales y personales que tienen que ver con la filiación. Y escuchen esta. El interés superior del niño no autoriza prescindir del ordenamiento jurídico vigente ni alterar las reglas del orden público filiatorio. ¿Cuáles son las críticas? Marisa Llera está con el hacha en mano, está indignada con el fallo. Dice que el fallo de la Corte tiene un efecto dañino. Se puede advertir el peligro que conlleva decidir conflictivas sociales modernas a ciegas, dado el profundo desconocimiento sobre lo que sucede en el derecho nacional. Entonces dice, o sea, tenemos todos estos fallos que dije, 4 de esta, 19 de la otra, 20, tenemos 70 fallos hoy. Todos los jueces locales son unos tontos, no entienden, no saben nada. O esos jueces locales, que en definitiva son jueces de familia y por lo tanto tienen la especialización, tienen una mirada mucho más justificada que la que puede tener la Corte. Y dice, el corazón del Código Civil y Comercial está en los 2 primeros artículos, que colocan a los instrumentos de derechos humanos en el centro de la escena y son un enfoque obligado para interpretar la legislación civil y comercial. Esta mirada es la que le permite a la legislación oxigenarse y estar a la altura del dinamismo. Dice, no nos podemos... que también vieron cuando estudiaron los tratados, que dice que el 75 inciso 22 dice, estos tratados en las condiciones de su vigencia, y que tiene que ver con esta postura que tiene todo el derecho internacional en materia de derechos humanos, que los derechos humanos son derecho vivo, ¿no? Como que van oxigenándose, que van actualizándose según las realidades. No podríamos, es una temática que avanza tan rápido que no podríamos quedarnos en las letras fijas o letras muertas. Profe, ¿esto no estaríamos en un caso de discriminación indirecta? Yo creo que en algunos casos sí, porque ahora ya vamos hablando, a ver cómo son las formas de filiación. Y ahí vamos a ver que las mujeres, las uniones de mujeres, por ejemplo, pueden con material genético donado tener un hijo, ¿no? Que va a ser hijo de todos. Pero los hombres no tienen útero para llevar adelante esa filiación, entonces no tienen otra forma más que recurrir
o a una gestación por sustitución, que no está regulada, lo que dijo la Corte, o sea, no tienen otra forma de formar familias, quedan relegados a la adopción por integración. Y dice, el núcleo central de las TRA, que son las técnicas de reproducción, gira en torno a la voluntad procreacional, así dice el artículo 651. Y es la voluntad de ser padre o madre materializada o exteriorizada en un consentimiento libre, previo e informado, el elemento básico para determinar la filiación en esta tercera causa fuente. Acá no importa quién aportó el material genético. Esta voluntad, palabra que está presente en la autonomía de la voluntad, valga la redundancia, es la muestra de que en esta tercera fuente filial, si algo no está en duda, es que la voluntad prima sobre cualquier otro elemento. Por lo tanto, hablar como verdad revelada sobre orden público familiar en el campo de las TRA es un grave error, ¿no? Y también, o sea, dice esto, o sea, cuando los mandás a la primera instancia que decida, ¿cómo va a decidir la primera instancia? ¿Cómo va a elegir quién queda fuera del proyecto familiar sin ser discriminativo, no? Todos los planteos que tuvimos en los últimos años demuestran que definitivamente el binarismo no es la solución, no puede contemplar todos los casos ni puede dar respuestas a todas las familias. El modelo está quebrado y, no sé, el fallo de la Corte en última instancia tiene que ser así un llamado al poder legislativo para poder revisar en práctica lo que va a ser muy difícil en una ideología actual donde es mucho más conservadora. O sea, estamos cuestionando, otra vez nos estamos preguntando si hay un nuevo derecho al aborto, porque de la vida y de la concepción, y va a ser muy difícil que se acepten estas prácticas. Y ahora vamos a ir a lo que es la determinación de la filiación. Ustedes van a ver que venimos hablando de que las fuentes filiales son distintas según la filiación sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción, ¿no es cierto? Y en cada caso el código tiene reglas sobre cómo se va a determinar la filiación. En materia de maternidad, ¿cómo se determina la maternidad? El 565 dice, en la filiación por naturaleza, solo en la filiación por naturaleza, dice 565, la maternidad se establece por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción debe realizarse a pedido de quien presenta un certificado del médico, obstetra o agente de salud, si corresponde, que atendió el parto de la mujer a la cual se atribuye la maternidad del nacido. Esta inscripción debe ser notificada a la madre, excepto que sea ella quien hace la inscripción. Si se carece del certificado, la inscripción de la maternidad se va a realizar conforme a las disposiciones contenidas en las leyes del registro civil, que es la ley 26413. Entonces, de este artículo surgen que hay dos preceptos básicos, ¿no? Dos principios básicos. Uno es partus sequitum ventre, el parto sigue el vientre. Hijo es hijo de la mujer que dio a luz. Y por el otro lado, el principio de la madre siempre es cierta. Y en lo que vimos, de la forma en que se separaba el hijo de la madre. O sea, la madre siempre queda determinada por el nacimiento. Y esto se aplica a las filiaciones por naturaleza porque en las TRA siempre va a ser necesaria la voluntad procreacional. El vínculo se establece por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. Y esta determinación es legal. Acá no depende de la voluntad de la madre. Yo con el certificado de nacimiento lo van a inscribir. Y si viene el artículo que dice que la madre debe ser notificada, porque eventualmente puede decir, no, yo, o sea, no sé, soy un homónimo, pero no soy la persona que figura ahí. También se llama Daniela Carón, pero no es, soy otra Daniela Carón. Y podría impugnar. Pero esta determinación de la maternidad es legal y no depende de su voluntad. La ley 24.540 es la que establece todos estos procedimientos que habíamos visto, qué pasa si nace en un establecimiento, yo esta se dejo porque es administrativo, o sea, qué pasa si nace en un establecimiento asistencial, en un hospital, qué tiene que presentar, qué pasa si no nace ahí, cuántos días tiene para presentar el certificado, qué pasa si no lo presentó dentro de ese plazo,
cómo es el trámite administrativo para la inscripción, que es lo mismo que el registro hoy tiene todo un procedimiento administrativo para poder inscribirlos. Que si ven acá, lo que te va a pedir, hoy te dan como si fuera un certificado de preinscripción, de preidentificación, como una constancia de que estás en trámite de esa inscripción. Ahí van a contar todos los datos que aportaste, pero además vas a necesitar el certificado, un certificado que determine edad y fecha presunta de nacimiento. Te hacen unas radiografías que creo que es de la muñeca, que pueden determinar aproximadamente los médicos qué edad tiene una persona, cuál puede ser la fecha aproximada de nacimiento, se verifica que no esté inscrito, y dos testigos que digan, bueno, nació acá, yo la vi, la veo madre embarazada, tuve el día de nacimiento. En estos casos, por ejemplo, de los nacimientos comunitarios, siempre hay otras personas que estuvieron asistiendo al momento del nacimiento. Y después, en cuanto a la determinación de la filiación matrimonial, el código establecía, antes del código viejo, decía cómo se iba a determinar la paternidad matrimonial. Hoy no hablamos más de paternidad porque como no solamente va a haber padres, sino también que va a haber comadres, hablamos de filiación matrimonial y no de paternidad matrimonial. Entonces, ¿cómo se va a determinar esta filiación del hijo de esa mujer que dio a luz, que es madre? ¿Cómo se va a determinar la segunda filiación en estos casos? Si son hijos nacidos dentro del matrimonio, se distingue a si son hijos nacidos extramatrimonial. Cuando los hijos son nacidos dentro del matrimonio, el código te trae una serie de presunciones, ¿no? Establece una serie de presunciones en varios artículos. Lo primero es que, ¿qué te dice? Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del cónyuge o de la cónyuge los nacidos después de celebrado el matrimonio. Es decir, que para el código, los hijos son los que nacen después de que se celebra el matrimonio y no por el tiempo de la concepción. Si yo me caso hoy y mi hijo nace mañana, es un hijo matrimonial. No importa que cuando yo lo haya concebido no estaba casada. El segundo de los puntos empieza a estructurar las presunciones y te dice: si nace después de celebrado el matrimonio, esta es la regla del 560. Si el hijo nace después de celebrado el matrimonio y hasta 300 días después de la interposición de la demanda de divorcio, nulidad del matrimonio, separación de hecho de la muerte, el hijo se presume matrimonial. Todas estas son, por supuesto, presunciones iuris tantum, admiten prueba en contrario, pero son presunciones que va a tener en cuenta el registro el tiempo de inscribir el nacimiento. La presunción no rige en los casos de las técnicas de reproducción humana asistida si él o la cónyuge no prestó el consentimiento previo de su informe. Es decir, que en la filiación por naturaleza rige la presunción. En la filiación por técnicas yo voy a necesitar, además de estar casado, tener el consentimiento previo libre o informado. Otro de los supuestos que contempla es el del 567, que en realidad, más que una presunción, como no es propiamente una presunción, porque te dice, aunque falte la presunción de la filiación en los casos de separación de hecho, si los dos van a inscribir juntos y prestan su consentimiento, el hijo va a ser tenido como matrimonio. Están separados, pero van juntos a inscribir ese nacimiento. O sea, más que una presunción, ¿no? O sea, se van juntos, no es que estoy presumiendo, fueron ahí, manifestaron su voluntad. Pero el artículo lo incluye dentro de las presunciones. ¿Y por qué toma en cuenta este plazo de 300 días o de, ahora vamos a ver el de 180 días? Porque son los plazos que presuntamente dura un embarazo, ¿no? Y que están también regulados en el Código ahora. Y el ejemplo sería, cuando están separados de hecho, pero por alguna razón siguen manteniendo relaciones sexuales y la mujer queda embarazada, en este caso van y manifiestan en el registro que este es un hijo matrimonial. O sea, no cesó la presunción por la separación de hecho porque ellos van a manifestar esta voluntad en el registro. El último, el tercer caso que contempla, que es el caso de los matrimonios sucesivos. Es cuando una mujer se separó y se volvió a casar con otra persona. Entonces te dice, si hay matrimonios sucesivos, se presume que el hijo que nace dentro de los 300 días de disuelto o anulado el primer matrimonio
y dentro de los 180 días de celebrado el segundo, va a tener vínculo con el primer cónyuge. Pero si nace dentro de los 300 días y después de los 180 días de celebrado el segundo, tiene vínculo con el segundo. Ahí les destaqué, estas presunciones admiten prueba contrario y rigen para el vínculo por naturaleza o por biología. Y estos plazos guardan relación con los plazos mínimos y máximos del embarazo que están en el artículo 20, que dice: época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, salvo prueba contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo es de 180. Y eso era para determinar la filiación matrimonial. Y para determinar la filiación extramatrimonial, el Código regula en el artículo 571 dos formas: el reconocimiento o la sentencia dictada en un juicio de filiación. El reconocimiento, volvemos, siempre estamos aclarando que se trata de por naturaleza. El reconocimiento es un acto jurídico familiar donde una persona se presenta, normalmente ante el registro civil, y reconoce que otra es su hijo, ¿no? Se trata de una forma de filiación que está íntimamente relacionada con lo biológico. O sea, yo tengo que tener el lazo biológico para presentarme a reconocer. Tengo que ser el padre naturalmente de ese niño para presentarme a reconocer. Porque si usé técnicas, voy a necesitar la voluntad procreacional. Tengo que ser el padre natural de ese chico para presentarme a reconocer. Por eso está solo reservado a la filiación por naturaleza, porque la base es que hay un vínculo biológico entre el niño y el reconociente. Cuando un hombre reconoce a un hijo extramatrimonial sabiendo que no hay vínculo biológico, lo que hace es un reconocimiento complaciente, que es un delito. El reconocimiento complaciente es un delito. Lamentablemente es mucho más común de lo que creemos, no mucho más común como delito, porque las fiscalías tienen una postura de no persecución, pero es muy común que la nueva pareja de la madre reconozca al chico, por ejemplo, para poner en la obra social. Y hemos tenido un caso donde el abuelo lo reconoció al chico para poner en la obra social. O sea, que su propio abuelo. Es como muy loco, ¿no? Pensar en la cabeza de los chicos, ¿no? O sea, no sé. ¿Cómo es? ¿Qué dice el artículo sobre este reconocimiento? Dice el 571. La paternidad por reconocimiento del hijo resulta de la declaración formulada ante el oficial del registro civil. Me presento ante el oficial del registro civil y reconozco que es mi hijo. O la declaración realizada en un instrumento público o privado debidamente reconocido. O las disposiciones contenidas en un acto de última voluntad, en un testamento, aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental. Cualquiera de estas formas es hábil para emplazar en el estado de Dios. Si voy al registro civil, por supuesto, se anota inmediatamente y ya es un título de estado. En los otros casos, por ejemplo, yo en la asesoría, que tomamos estos reconocimientos y yo digo, en un instrumento público, porque interviene yo y mi secretaria y yo, y lo mandamos al registro para su inscripción. Pero el registro a su vez tiene que inscribirlo para que sea título, ¿no es cierto? Entonces, título es la inscripción en el registro y las otras posibilitan la inscripción. Y en el caso de las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, fíjense que tiene efectos inmediatos. O sea, si la escribana, si surge del testamento, que la persona dice, yo reconozco acá, soy el padre instrumental, la escribana no tiene que esperar a que se muera, lo puede mandar inmediatamente al registro civil para su inscripción. ¿Qué pasa con este reconocimiento que dice el código en el 572? El registro del Estado Civil debe notificar el reconocimiento a la madre y al hijo, o a su representante legal, al hijo, normalmente, sobre todo cuando tenemos con mayores de edad, porque el reconocimiento no se puede hacer en esta notificación. Y la notificación a la madre, porque a veces antes esto no estaba reglamentado y pasaba, suponer, no sé, alguien iba a reconocer a tu hijo, vos ni te enterabas cuando iba a renovar el documento de los 14 y decía, pero no, fíjate que es el padre, que no es el padre. O sea, y después de ese reconocimiento de 10 años estar emplazado en el estado de hijo, tenías que iniciar la acción para impugnar. Entonces es importante ahora que se debe notificar, lo hacen por una carta documento. ¿Cuáles son los caracteres de este reconocimiento?
es irrevocable, no se puede revocar, no se puede volver atrás. Cuando uno reconoce un hijo no puede después arrepentirse, retractarse, decir si era cierto pero no tanto, no. Es declarativo, como tiene la base de una realidad biológica, se retrotrae al momento del nacimiento. No puede estar sujeto a modalidad y si se expresa alguna modalidad se tiene por no inscripta. Y es unilateral, no requiere integrarse con la voluntad de otro. O sea, viste que a veces, no, yo no lo reconocí porque ella no quería que no necesitaba ir con nadie, o sea, vos tenías que ir solo al registro civil y reconocer que la progenitora lo sepa, es una notificación, no es para que ella venga y diga, ah, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Para lo único que después pueden ponerse de acuerdo o no, tiene que ver con el orden de los apellidos, pero no para emplazarlo en estado de... Profe, una consulta porque hizo así en un momento. Esto del reconocimiento es en el caso de, por ejemplo, que esto del reconocimiento complaciente o como dijo que... No, el reconocimiento complaciente es cuando el que reconoce no es el padre biológico. Claro, pero en ese caso, por ejemplo, quien reconoce no es el padre biológico, ¿se puede ir a esto o nada que ver? No. ¿Cuál es eso? O sea, el reconocimiento es esto. Sí. Es un acto jurídico por el cual una persona va y dice, reconozco que esta persona es mi hijo. Claro. La base de ese reconocimiento es que es tu hijo biológico. Bien. Si no es tu hijo biológico, tú vas a decir, no, bueno, lo reconozco para darle obras sociales, lo reconozco para que todos los hermanitos que sean iguales. Se llama reconocimiento complaciente. Claro. Pregunto porque cuál sería el trámite posterior, porque en mi caso, a mí me pasó, a mi papá lo reconoció en la pareja de mi abuela, digamos, pero años, o sea, después ya grande de mi papá, cuando nosotros éramos chicas, mi abuelo biológico lo reconoció. No. Entonces ahí me surgió la... No puede ser. ¿No puede ser? No. O sea, no pueden haberlo reconocido los dos. Claro, no, por eso ahí quiero saber yo qué es lo que ocurrió, porque sé que se hizo todo un procedimiento. No, ahí lo que puede haber sido es que el padre biológico impugnó ese reconocimiento, Claro. hizo un juicio, impugnó ese reconocimiento y cuando ese reconocimiento cayó, él reconoció. Claro, es que no sabía el término, por eso yo quería Sí. saber específicamente cómo es que se sigue en ese caso. Esas son las acciones que van a ver con la doctora Ale, pero en este caso vos impugnas, yo por ejemplo, Sí. impugnas el reconocimiento, el padre biológico vino y dijo, impugno el reconocimiento y reclamo mi emplazamiento. Claro. O sea, yo quiero correrlo a este y que a mí me pongan en ese lugar. Y sale todo en un solo juicio. Sí, porque a nosotras, yo cuando era chica tenía otro apellido y como consecuencia de eso nos modificaron a la Claro, dos. es que modifican toda la Sí. cadena para abajo. Por eso quería consultar Sí. cómo era que Sí o sí tiene que haber hecho un juicio. un juicio. Porque como vimos, solo hay dos lugares. Entonces, si este lugar está ocupado porque alguien reconoció, vos lo tenés que sacar para entrar en ese lugar. Desplazarlo. Bien. Profe, una consulta. En el caso de los mayores de edad, ¿no existe el reconocimiento paterno? Sí. Pero... O sea, pero no sería este reconocimiento que se habla en la fila, ¿sería lo mismo? Sí, como puede ser un hijo mayor de edad y lo reconozco y en el caso se usa la carta de documento al hijo reconocido. Y también se aplica el reconocimiento complaciente. Y es más difícil, hasta luego, es más difícil que exista el reconocimiento. Claro, pero el Ministerio Público no hace la denuncia del reconocimiento complaciente. Tiene como un fin altruista, o sea, un título que en la época de la dictadura, donde mujer sí hizo un reconocimiento complaciente y se adueñó de un niño que no era su hijo, y cambió su identidad, porque el delito es supresión de Estado y suposición de Estado. Ese es el delito que contempla el Código Penal. Pero no, O sea, ya había un estado de padre antes. Y... No, cuando vos reconoces a alguien, ese delito se llama supresión de Estado. O sea, suprimir de su verdadero estado, pues puesto en un lugar que no te correspondía, o suposición de Estado, cuando suponés un lugar que no es tuyo. O sea, vos haces creer que estás en ese lugar que no es tuyo. Entonces, esos dos delitos que están contemplados por el Código Penal, normalmente no se denuncian. El Ministerio, yo no he visto, o sea, he visto uno o dos casos donde el Ministerio dijo así como, señora jueza, mande las actuaciones a la justicia penal, a la justicia civil, el delito federal, mande las actuaciones a la justicia federal, pero nunca vi que lo mande. La verdad que nunca vi. Y en las mayores de edad más difícil si hay consentimiento de ambas partes. Para reconocer no hay consentimiento. O sea, yo voy y reconozco, y no necesito que el otro esté de acuerdo. Ese es el problema. Cuando yo lo emplacé al otro y le dices, che, acá vino Juancito y te reconoció, vos desde ahora sos hijo de Juancito, pues señor, yo no soy hijo de él. Vos tenés que iniciar un juicio para desplazarlo. Entonces, no, esto me reconoció, eso es falso. Entonces, es un juicio ya para desplazarlo. Esto pasa, por ejemplo, con las presunciones. Esto pasa, por ejemplo, con las presunciones.
muchas veces una mujer que ya está separada de una persona desde hace un montón sigue usando su obra social. Entonces yo voy, me presento en el registro y anoto este hijo como matrimonial. O sea, porque así me lo dio la clínica. Pero la clínica me dio como que es matrimonial. ¿Me entendés? Se la partida. Salió con la obra social, el hijo de y yo voy a anotar todo, ay, pero no puedo anotar si no es cierto. No es hijo de él, es hijo de mi nueva pareja, yo solamente le usé la obra social. También hay que iniciar juicio para eso. Profe, ahí cuando habla usted de notificar a la madre, ¿en qué caso sería? En el caso del reconocimiento, si alguien va y te reconoce a tu hijo, vos vas a anotar a tu hijo vos sola. Soy madre soltera. Y Viene el padre y dice, no, es mi hijo. Va a notificar y dice, vengo a reconocer a Juan Pérez. Bueno, notifiquenla a Norma Pero no Pérez. le hacen el estudio. No, el reconocimiento es un acto voluntario. O sea, yo voy y digo, el registro civil es mi hijo. No Pero puede no ser el hijo. Puede no ser, pero el reconocimiento es un... O sea, o puede ser después denunciado, lo hiciste a red, lo hiciste para tener un daño, o lo que fuera, puede ser denunciado por un daño y perjuicio, pero el reconocimiento es eso, es ir a expresar que es tu hijo, sabiendo que esa es tu base biológica. Pero eso voy al registro. Sí. Y ahí el registro se encarga qué me pide, ¿Cómo van qué los datos del chico? O sea, decir, bueno, debemos reconocer a Juancito Pérez de DNI tanto. que no es Juan Pérez, sino Juan. Claro, que ahora es hijo mío, ahora es Juan Jaime. Pero es así tan simple. Tan simple como lo dicho. Ah, qué bueno. Profe, tengo una duda. En el caso de que es irrevocable el reconocimiento, ¿qué pasa si hay un engaño? ¿Sigue siendo irrevocable? Sí, porque me iba a decir, no, ay, fue tan tonto que la quería engañar a la norma y yo, para mí es irrevocable. O sea, no es que no se puede cambiar. Están todas las acciones, o sea, la madre va a tener acción para hacer caer el reconocimiento, el hijo va a tener acción para... Un tercero interesado va a tener acción para hacer caer ese reconocimiento. Lo que no puedo hacer yo, ir a decir, mala mía. Y hay dos supuestos especiales que contempla el reconocimiento. Uno es el reconocimiento del hijo por nacer, que es un reconocimiento sujeto a la condición resolutoria del nacimiento con vida, y otro es el reconocimiento post-mortem, que es cuando se reconoce un hijo con posterioridad a la muerte, donde se limitan los derechos a la herencia, salvo que hubiera existido posesión de Estado. Si hubiese habido trato de hijos durante toda la vida, hay gente que realmente no hace los reconocimientos porque no sabe. Nosotros tenemos muchísimos casos. No, bueno, no, porque iba a perder la asignación, y así no conviene, con mi sueldo, con la asignación, ¿sí? Una vez vino un señor y dijo que venía a buscar una autorización para viajar con su hijo Mendoza. Y dijo, pero señor, usted no necesita una autorización para viajar con su hijo. El padre subo a su hijo al internamiento de Mendoza. No sabe cuándo. No, es que él no está anotado con mi hijo. No, si no está anotado con su hijo, entonces no es su hijo. Y sí, usted desde lo legal no es su hijo, o sea, no tiene ningún vínculo con él, por más que tenga un vínculo afectivo, usted desde lo legal, para lo legal, no es padre, usted no va a pasar ni una caminera con este chico. Estaba la mujer ahí. O sea, esa persona nunca supo que había una disposición legal por la cual él no era su hijo. Entonces, realmente hay casos a veces de mucha ignorancia. Y bueno, vamos rapidito a lo que son las técnicas de reproducción humana. Las técnicas de reproducción son estas modalidades, estos procedimientos, este conjunto de prácticas que permiten tener un hijo sin haber pasado por esta práctica sexual, ¿no? Sin pasar por esta forma natural del embarazo. El avance de la ciencia, viene avanzado hace un montón de años, no es algo nuevo, ha permitido hablar de cosas realmente impensables, o sea, no solamente de generar la vida, de unir el óvulo y el espermatozoide, sino, o sea, hoy hablamos de criopreservación, de congelar embriones, de congelar gametos, de elegir colores de ojos, o sea, que cada vez avanza a una velocidad que requiere cada vez más la regulación. Y en las filiaciones, que estos son los conceptos básicos que necesitamos distinguir, hay filiación homóloga cuando las partes o las personas usan material genético de ellos mismos. Por ejemplo, si yo tengo algún problema en una trompa que no me deja que
que los espermatozoides lleguen o que el óvulo se ubique en el lugar en el que tiene que estar, y yo voy a generar un niño con mis óvulos y los espermatozoides de mi marido. Entonces es homóloga porque los gametos son de la misma pareja. Y es heteróloga cuando el material genético es de una tercera persona. Cuando mi marido, por alguna cuestión, tiene un problema en sus espermatozoides, vamos a usar mi óvulo, pero por ejemplo los espermatozoides de un donante, o al revés. O la situación es exactamente contraria. Creo que esos donantes son anónimos. Son anónimos. Y no deberían controlar nada de eso. Eso es lo que te preguntamos, estaba hablando de fallos de hiperfiliación por interrupción humana líquida. En los casos en que una pareja, ya sea de mujeres, busque a un amigo para que done su material genético, ¿es homólogo en ese caso? Y no, porque hay una de ellas que no puso nada. O sea, va a ser el óvulo de una y el material genético del amigo, donante. Claro, pero el amigo sería homólogo o sería heterólogo en ese sentido. No, es homólogo. Para el que puso el óvulo y el esperma es homólogo. Cuando son personas conocidas es homólogo. Es heterólogo cuando es un tercero del que no sabe. Además, se distinguen las prácticas de baja complejidad y alta complejidad. La baja complejidad es cuando el espermatozoide se coloca en el cuerpo de la mujer, pero la unión entre el óvulo y el espermatozoide se produce dentro del cuerpo de la mujer. En cambio, en las de alta complejidad es cuando fuera del cuerpo, o sea, en el laboratorio, se produce la unión entre el espermatozoide y el óvulo y se forma el embrión. Y el embrión ya formado se va a implantar en el cuerpo de la mujer, que es la técnica de la fecundación in vitro. A diferencia de la filiación por naturaleza, acá lo único que importa es el elemento volitivo o la voluntad procreacional. Porque las técnicas han permitido separar esto. O sea, ya no hablamos solamente de la identidad estática y dinámica, sino que dentro de la estática separamos la biológica, que es el cuerpo que lleva adelante el embarazo, de la genética, que es el material genético que posibilitó ese embarazo. Entonces incorporamos como una fuente más. No una fuente más, una vía más. ¿Y cómo ocurre la determinación en el caso de las técnicas? Este es el capítulo 5, y dice: la filiación extramatrimonial queda determinada por es el 576, queda determinada por el consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas. Es el 560, perdón. El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la actualización. Profe, ¿y ese consentimiento cómo es? Ahí va. Esta voluntad procreacional, esta voluntad de ser padres de ese niño, se va a manifestar en el consentimiento, se va a materializar en el consentimiento. Que tiene que ser, dice el código, previo, libre e informado. Y que se va a prestar ¿dónde? En el centro de salud. Este consentimiento tiene los requisitos establecidos por la ley, pero además es tan importante, o sea, tiene tanta trascendencia como acto que tiene que ser actual. Por eso dice, se debe renovar cada vez que se procede a la utilización de los embriones gametos. Porque muchas veces estos embriones se congelan. O sea, yo voy hoy, tengo mi proyecto de familia con él, y hoy queremos tener estos chicos, y no se previene, porque yo soy medio viejarda, ya mi óvulo va a estar complicado. Voy y congelo óvulos y él congela espermatozoides. Pero hoy tenemos este proyecto de familia. Y si yo en 10 años, cuando estamos mal, nos estamos llevando patadas al borde de la separación, yo voy, tengo a seguir adelante con la práctica, quiero fecundar mis óvulos conmigo. Y voy, por ejemplo, sin su consentimiento. Por su consentimiento se debe actualizar en cada práctica. Cada vez que va a hacer la práctica hay que renovar el consentimiento. ¿Y qué pasa si no se renovó y No hay no hicieron la práctica? No hay práctica. No debería. No hay práctica sin renovación. Pero entonces no se podría, por ejemplo, en ese caso, porque dice que congelan los embriones, si una de esas personas muere, después seguir con la práctica, aunque haya dado el consentimiento antes de morir. Hoy es una discusión, porque eso no está regulado. Eso no está regulado.
Hoy no está regulado. Y hay un fallo de corte, que es del 2024, que hubo casos que se autorizaron. Pero hay un fallo del 2024 que dice que eso no puede ser, que no se puede presumir. No vamos a llegar a verlo, pero si está explicadita en la filmina, se cae para verlo. Entonces, la fuente acá es esta voluntad procreacional, es la filmina, el pago. Es la voluntad procreacional. Esa voluntad se va a manifestar en este consentimiento. Y fíjense de la importancia del consentimiento, que se le pone una serie de requisitos, se nos pone el mismo código. Cuando dice, ¿cuáles son las formas y los requisitos? La instrumentación del consentimiento debe tener los requisitos que va a disponer una ley que no tenemos todavía, chao. Para su posterior protocolización, tiene que ser protocolizado, se queda en o ante la autoridad sanitaria que corresponde a la jurisdicción. Hay una ley, que es la 26682, que establece que el Ministerio de Salud va a llevar adelante todo un control sobre los establecimientos que hacen esto, o sea, son establecimientos que llevan adelante prácticas complejas, no es cualquier hospital de barrio, ¿no? Entonces, que está relacionado con un tema tan importante como la afiliación, entonces, también esta autoridad, esta autoridad puede certificar o protocolizar. Entonces, ¿cómo es el consentimiento? Previo, formal y libre. Previo, siempre se va a recabar en el centro de salud interviniente antes de cada práctica. La ley 26862 va a regular un registro con todos los establecimientos que están autorizados para trabajar con las prácticas. Y sí o sí, antes de cada práctica. Por eso, fíjense que este 560 se relaciona con la última parte del 561, que dice: el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido. Ese es el límite para revocar el consentimiento. Mientras no se haya producido la concepción de la persona o la implantación del embrión. Porque ya está en marcha el proyecto de vida, ¿no? O sea, yo no podría después decir, ahora me arrepiento, ahora quiero revocar. Es formal, por esto que decíamos que se instrumenta, que tiene que estar protocolizado o certificado ante la autoridad sanitaria. Y es libre, precisamente por la importancia que tiene de llevar adelante un proceso de tamañas características donde uno queda obligado con el hijo para el resto de la vida, ¿no? ¿Y qué pasa con esto que es tan importante, que es uno de los puntos que más discusión genera en la doctrina y que genera en la gente? ¿Qué pasa con el derecho a la información que tienen estas personas nacidas por acá? ¿Tienen derecho a la identidad? ¿Por qué no pueden saber quién donó el material biológico o el material genético? No saben quiénes son sus padres. ¿Por qué en la adopción yo tengo derecho a saber quiénes son mis padres y acá las técnicas? No, porque no es lo mismo. O sea, cuando uno nace de una adopción, nace en una familia que después resulta una adopción, en esa familia uno tiene un proyecto vital. O sea, hay alguien que me parió, alguien que me tuvo, ¿de dónde vine? ¿Fui producto de una violación? ¿Fui producto de una relación amorosa? ¿Por qué me dieron en adopción? ¿Por qué no pude permanecer en esa familia? Hay algo atrás, ¿no? Acá hay una persona que fue y donó material genético, ya no quiere saber nada, no le interesa ni de dónde viene el hijo, ni a quién le van a dar el esperma. O sea, no hay otra voluntad más que la donación en sí misma. No hay nada para averiguar ahí. Y el código regula 3 posiciones en cuanto a la posibilidad de acceder a información en estos casos. Y están regulados en el 563 y en el 564. El 563 hace referencia a saber que uno ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, ¿no? Y en este caso dice: la información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero, por eso es heteróloga, debe constar en el legajo de inscripción del nacimiento. Esto debe estar en el registro civil. En el legajo este que está en el registro civil, pero que no es el acta de nacimiento, que vimos antes, ahí consta que ha nacido, porque tiene que ver con su derecho a la información, a saber que él ha nacido por esta vía. Porque puede necesitar cierta información, que es la que contempla el 564. Y te dice: a pedido de las personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida, pueden 2 cosas: obtener del centro de salud información sobre los datos médicos del donante, cuando fuera relevante para su salud, o, en determinados casos, con autorización judicial y por razones fundadas, obtener los datos de identidad. Fíjense cómo se reserva la identidad del donante para evitar que la gente que dona diga: no, que en esta no me meto, ¿entendés? En 5 años va a venir un chico, me busca lo que dice el padre. Yo no quería eso, ese no era mi proyecto. Entonces,
Una es la posibilidad de tener información que no identifica al donante, es información de su salud. No sé, tiene enfermedades, esta vez tenía diabetes, no tenía, entonces tenía problemas renales. ¿Qué situación de salud tenía? Entonces tenía cáncer, tengo que hacer un estudio genético y necesito determinados datos. En este caso el código no te explica ni edad ni nada. O sea, cualquier persona autonomía progresiva, podría ser un menor de edad, pero teniendo en cuenta autonomía progresiva, se puede presentar al tercer tratamiento y se necesita información sobre el donante y el centro se lo tiene que dar. El segundo caso necesita intervención de un juez, porque acá no es solo información, es identificación. ¿Quién es? ¿Qué nombre tiene? ¿Dónde vive? Pero eso no se va a poder saber si el donante es anónimo. No, pero es anónimo para vos que recibís el material, pero en la clínica dejan todos sus datos, con una investigación amplia, porque uno analiza la viabilidad, cualquiera. También hay gente que tiene enfermedades genéticas, ¿no? ¿Y cuál puede ser un caso de... es el último caso de que necesite de autorización? ¿Cuáles podrían ser razones fundadas? Pero por ejemplo, yo me imagino que tengas algún problema tipo un trasplante de algo rarísimo, que no se encuentra en ningún donante, que no nadie compatible con tu grupo sanguíneo, una cosa así que digas, necesito hablarlo, necesito o recabar otro tipo de información de esto. Fíjense situaciones que realmente lo justifican, pero el sistema está en contra de esta identificación. Hay distintos sistemas en el mundo, hay sistemas que son abiertos, hay totalmente, hay sistemas cerrados totalmente, este es como intermedio que tenemos. Claro, porque si no, si diría el deseo de conocer el donante sería contra el anonimato propio. Claro. Y desfavorece, o sea, la gente va perdiendo ganas de participar en esto y sobre todo en determinadas culturas, porque países que tienen como esto desde hace mucho tiempo, o sea, la gente la tiene clara, pero acá todavía hay confusión esto, o sea, de ser el padre o ser el donante. El donante no tiene ninguna relación con la persona, o sea, nunca va a poder ser demandado por una acción de filiación, nunca va a poder ser demandado por alimentos, ni él va a poder hacerlo, o sea, él tampoco va a poder venir el día de mañana. Esa es la seguridad que tienen las prácticas, las técnicas. O sea, si yo agarro y digo, bueno, estoy de novia con Norma, ¿no? Estoy de novia con Norma, en pareja, y decidimos recurrir a las técnicas. Y mira, llámalo conmigo que mejor, mal por no lo conocemos, sabemos quién es. Y viene, entonces se masturba y con una jeringa le ponen. Y después este tipo viene varios años después y dice, sí, no, yo participé, pero yo sí quiero ser padre, mirá qué bonito que salió. O sea, es difícil, o sea, nos metemos en un berenjenal. Hay casos que igual lo rechazaron, pero nos metemos en un berenjenal. Si yo voy a la técnica médicamente asistida, participo del proceso, presto a la voluntad procreacional, ese tercero no va a venir nunca. Nunca va a venir un carne, nunca va a tener una acción para reclamar ningún derecho supremo. Bueno, la gestación por sustitución. Quiero que tengamos en cuenta que este es el caso por excelencia que contempla a las personas homosexuales masculinas, ¿no? Porque esta es la única forma que ellos tienen para lograr. ¿Sería el caso de Marte? El caso de Marte. Y fíjense que también es una técnica que está posibilitada a través de las técnicas de reproducción humana asistida, que estuvo contemplada en el proyecto del código y se sacó por las discusiones religiosas y por el principio que nosotros habíamos visto que en la filiación madre cierta es, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le saco a esta mujer si era madre? Esta mujer es la que dio luz, es la madre. Entonces, ¿cómo la voy a sacar de acá? ¿Cómo la saco de este proyecto de filiación, no? Pero en este caso, la que gesta no solo no tiene voluntad recreacional, sino que en la mayoría de los casos tampoco aporta su material genético. Este era el proyecto que nosotros teníamos. O sea, la persona que gesta ni siquiera aporta su material genético. Que en el caso de Marley era distinto, porque esto sí aportó su material genético. Bueno, al tiempo en el que se produjo el debate por el Código Civil y Comercial, ya había varios casos, varios entre nosotros, que
La gestación por sustitución es esto, es una técnica de reproducción humana asistida, por medio de la cual una persona que es la gestante acuerda con otra o con una pareja, que se llaman comitentes, gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos de filiación con otro. Ningún vínculo filiatorio con otro. ¿Qué decía el proyecto? Está bueno el proyecto. Decía, gestación por sustitución, el consentimiento previo, informado y libre de todas las partes que intervienen en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto en el Código y en la ley especial. La filiación queda establecida entre el niño nacido y los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del nacido y el consentimiento debidamente homologado por la autoridad judicial. El juez va a homologar si, además de los requisitos que pueda decir una ley especial, se tiene en cuenta. Se ha tenido en miras el interés del niño por nacer. La gestante tiene plena capacidad, no se abuse de una persona con discapacidad. Tiene buena salud física y psíquica. O sea, todo esto se presenta al juez para que el juez homologue el acuerdo, ¿no es cierto? O sea, en definitiva es como un contrato de la gestación por sustitución. Para que el juez homologue este contrato va a tener en cuenta todos estos puntos. Que los comitentes no puedan concebir o llevar adelante un embarazo, si va a ser la pareja de los hombres. Que la gestante no haya aportado sus gametos, porque esto tiende a identificar a la gestante con un mayor, tal vez, sentimiento hacia la maternidad. Que la gestante no haya recibido contribución. Nosotros no aceptamos, o no aceptábamos en el proyecto, la posibilidad de un contrato pago, ¿no? Por eso también hablamos de gestación por sustitución y no de alquiler de vientres, para despegarlo de esa idea contractual. Que la gestante no se haya sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces, no se aprovechen de gente que está en situación de mucha vulnerabilidad y la obliguen a hacer de esto un negocio, además de que el embarazo implica un desgaste tremendo para las mujeres. Que la gestante haya dado a luz al menos un hijo propio para evitarle esta situación que puede generar un desequilibrio emocional. Y los centros de salud no podían proceder a la transferencia embrionaria sin la autorización judicial. O sea, todo esto era previo a iniciar los procesos. Ahora, las respuestas que dio la jurisprudencia fueron varias, yo acá les dejé. Hubo casos en los que se pidió se recurrió a la justicia cuando el chico ya había nacido, casos donde se pidió una autorización antes o durante el embarazo. Yo ahí les dejo todos los casos, solamente quiero que hablemos de este para que vean la necesidad de esto. Tiene que ser legislado. Hace algún tiempo atrás, hace poco tiempo, en la clínica Allende en Córdoba, una mujer dio a luz a un bebé prematuro, estaba de 7 meses de gestación, el bebé debía nacer en Buenos Aires, pero ella vivía en Córdoba y lo parió ahí. Cuando dio luz, la mujer fue a la clínica y se negó a llevar al niño y dijo: yo soy la madre, a mí me pagaron para tener chiquito. La madre es una señora de Francia y le hizo saber a las autoridades de la clínica que ella había firmado un contrato de subrogación de vientres en Buenos Aires. La subrogante, que vive en Francia, nunca retiró al bebé de la clínica porque el bebé tenía problemas de salud. Rescindió el contrato, se quedó en Francia y nunca más vino. El bebé ingresó, por supuesto, al sistema de protección, de ahí con la familia de guarda. Pero, o sea, qué protección que tiene también el sistema si no está regulado. A veces, que no está regulado, que no esté permitido, no quiere decir que no va a pasar. ¿No? Este es el caso, si lo publico la voz, no soy la madre. Y lo peor de todo es que la justicia argentina investigaba para el todo, después de más de 1 año y medio, 49 causas abiertas de casos de subrogación de vientres en los que se sospecha de explotación del cuerpo de mujer gestante. Con agencias, ¿no? Con agencias, por medio de que vino uno hacia al azar, no, hay agencias que se ocupan de la gente. El fallo de la Corte. En octubre del 24, en una impugnación por maternidad, 2 hombres presentaron una impugnación de filiación en contra de la mujer que había dado luz. Dice: nosotros queremos ser reconocidos como el único progenitor del niño porque la gestante no aportó material genético. Esto era una donación de óvulos con el esperma de uno de los miembros de esta pareja homosexual. El niño ya tenía 9 años y siempre había vivido con sus progenitores. La mujer agarró y vino: sí, me allano, o sea, yo no tengo voluntad profesional, no quiero ser la madre del chico, o sea, solamente participé del proceso. Y el juez admite la demanda, hace lugar a la impugnación de la maternidad y declara que el niño es hijo de su papá. Tiene en cuenta que se había prestado consentimiento previo, libre e informado, pero no declara la inconsistencia.
apela al Ministerio Público Fiscal, la Cámara revoca la sentencia de primera instancia y después la Corte, por mayoría, sostiene el criterio de la Cámara y destaca que si bien la técnica de gestación por subrogación no ha recibido hasta el presente una reglamentación expresa y diferenciada en el orden jurídico argentino, la determinación de la filiación ocurre por el mecanismo de la reproducción humana asistida y la gestante es uno de ellos. Y sí está regulado en ese acuerdo. 558 y 562. 558, nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. 562, los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y de quien prestó el consentimiento para el mismo. Rosati dijo, la apropiación de la pareja va en contra del orden público, porque el 558 dice que nadie puede tener más de 2 vínculos filiales y el 562 que el hijo de quien dio a luz y también de quien prestó el consentimiento previo al mismo. La sentencia que rechaza la demanda debe estar confirmada y los varones que piden la inscripción del niño como su hija desplazando a la gestante no han demostrado que no tienen otro modo para cumplir su cometido y que los manda a ir por una adopción por integración. Pero la adopción por integración lo puede emplazar a uno, o sea, en general a través de la filiación. Pero esa mujer no era madre en este proyecto, o sea, no tenía nada que ver. Participó del proceso y después desapareció, no tiene ningún vínculo con él. Están todos los argumentos. Y este es un fallo con voto minoritario del doctor Maqueda. No sé lo que dice Maqueda, que por supuesto se llevó de toda la doctrina de derecho a familia. No existe en el ordenamiento legal argentino una norma que de modo expreso, claro y preciso, y en reconocimiento de los mencionados derechos, establezca el modo en que se va a determinar la filiación de los niños nacidos a partir de la gestación por sustitución, ni que impida hacerlo en favor de quienes expresaron su voluntad procreacional. Teniendo en consideración el principio de interés superior del niño, si ante el señalado vacío legal, en este caso aplicáramos por analogía a la regla del 562, se generaría un desequilibrio en la realidad socioafectiva del niño, se forzaría a la gestante a ser madre en contra de su propia voluntad y se desconocería la condición de progenitor de uno de estos hombres que habían manifestado su voluntad de asumir ese rol. O sea, fíjense cómo él hace otra interpretación del 562. Él dice, el 562 que dice, los hijos nacidos por técnica de reproducción humana asistida son hijos de la mujer que dio a luz y de quien prestó el consentimiento o manifestó la voluntad procreacional, es para las técnicas de voluntad procreacional, es para las técnicas de reproducción humana asistida, no es para el caso de gestación por sustitución. El caso de gestación usa una técnica de reproducción humana asistida, pero no es el caso típico de técnica de reproducción, es otro caso. Y por lo tanto, este artículo no es aplicable a ese caso. Profe, estoy un poco confundido. En este caso de gestación por subrogación es que no aporta los gametos, que serían los óvulos. Claro, la mujer no pone sus propios óvulos. O sea, los dos padres buscan a otra mujer que done los óvulos. La donación, claro. Le dona los óvulos a otra mujer. No, hay bancos que tienen óvulos donados y espermatozoides donados. Van al banco y buscan un óvulo y lo fecundan con el esperma de uno de ellos o de un tercero. Ese embrión que se formó se implanta en el vientre de esta mujer que va a llevar adelante el embarazo. La mujer lo único que hace es llevar adelante el embarazo, pero no tiene ningún vínculo genético con ese niño. Claro, y en la técnica de reproducción asistida es al contrario. Tiene vínculo genético, pero no parentesco. Filiación, perdón. En el caso de la técnica común, lo normal en las técnicas podría ser un óvulo donado, pero lo normal en las técnicas es que sean hijos de la mujer, la regla, digamos, es que sean hijos o con óvulos de la mujer que hace. La regla, pero podría no ser. O sea, aún en ese otro caso podría no ser, pero no es el caso típico de gestación por sustitución. ¿Se entiende? Es que vi que Pampita, por ejemplo, había usado a una mujer para tener su hijo. Creo que le había dado sus gametos, creo que sería el término, para que geste. Claro, los gametos, ese sería gestación por subrogación. Darle a otra persona. No, gestación por subrogación es portar un embarazo de otro. La que lleva un embarazo para otro. Yo no puedo tener hijos.
por mi accidente, por ejemplo. Mi hermana me dice, no te hagas problema, yo voy a llevar adelante ese embarazo por vos. Muchos casos así, o sea, muchos casos de gestación por sustitución, contrariamente a esto que venimos hablando, no son de dos varones que no pueden tener hijos, son de mujeres que por alguna razón no pueden llevar adelante un embarazo y otra persona... Pero sí pueden reproducirse mediante los gametos, ¿verdad? ¿O no? Porque la gestación por sustitución que regulaba nuestro código implicaba que la mujer no podía poner su óvulo. Pero sí es posible que llevarlo adelante un embarazo con su propio óvulo. Como hablamos, por ejemplo, el caso de Marley, que lo hizo en Estados Unidos, la mujer que fue fecundada, que no sabemos si habrá sido con el espermatozoide de Marley o de un tercero, pero la mujer que llevó adelante ese embarazo puede haber sido, o era la que puso los óvulos. Ah, ya entendí. ¿O no? O sea, puede ser o no, pero la mujer que lleva adelante ese proyecto es para un tercero, no quiere tener ahí Claro. nada. O sea, yo no quiero ser madre, no quiero tener ningún vínculo. Yo no formo parte de este proyecto de familia, yo lo hago para ellos. Nuestra ley lo que contempló en el proyecto es que además no sea como algunos de ellas, que lo complica más. Ah. O sea, hay como más... Qué difícil debe ser, o sea, prestar su cuerpo para después ese hijo, por más que no. Acá más difícil porque acá va a ser no pago. Más fácil que pago. Debería ser plata, profe, por plata es bueno. Sacrificio más plata. Es muy legal.